Hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Tenía rato sin subir video. De hecho, este video es un poco diferente, es un formato distinto a los tipos de videos que siempre he subido. Pero pues nada, la neta, espero que les guste y ya se la saben. Esto es Hardcore. ¿Qué onda, Cristel? He visto que has hecho como bastantes cosas en este tiempo que ha pasado. He visto que tienes ahí como... Bueno, te voy a dejar que tú platiques más que nada, pero pues sí, he visto cosas interesantes ahí, sobre todo como que andas haciendo unas pláticas que tienen que ver del impacto de la mujer en el área ingenieril y sobre todo digo en esta área del software y estaría chido como escuchar eso de tu parte, pero pues bueno, te dejo y pues danos una pequeña introducción de ti. No, pues encantada, muchas gracias a ti por el espacio y qué chido que nos podamos reunir, aunque sea virtual. Digo, ya también tenemos mucho tiempo sin vernos, sin hablar. Bueno, pues soy Cristel, soy ingeniera de software. Yo, después de que me gradué de la carrera de ingeniería de software, me mudé a la ciudad de Guadalajara y ya llevo de eso hace ya 5 años casi. A veces pienso que ha pasado muy rápido el tiempo. Y pues sí, ando por acá. Ya tengo actualmente y desde que empecé por acá me he desarrollado más como el área de full stack con Node.js, con React y pues sí, he estado dando algún par de charlas y conferencias para toda esta parte de Women in Tech y también actualmente doy clases. Ya tengo un año que doy clases para un bootcamp en Latinoamérica que se llama DBF. Le enseñamos a personas que tienen cero background de programación a crear su primera página web y ser capaces de conseguir su primer trabajo en tecnología, ¿no? Qué chido, la neta. La verdad es que siempre fue mi sueño dorado enseñar. Es parte de lo que creé el canal de Hardcode porque alguna vez intenté enseñar formalmente en una universidad y me batearon. Entonces, Ah, como que está chido enseñar. Desde que estaba en la uni me di cuenta que se me daba un poquito como el agarrar un tema complejo y desmenuzarlo hasta no dejarlo tan complejo. Y qué chido que tú estás enseñando. Es algo muy padre. Y bueno, sí. dices que tu stack es Node.js. Me acuerdo que intenté guiarte por el camino de .NET y nomás no. De hecho, De hecho, fuiste de mis primeros mentores cuando estábamos en la uni. Me acuerdo que tú fuiste como la primera persona que me dijo, programar no es difícil. Me dijo, solo tienes que apasionarte un poquito sobre aprender y lo vas a lograr. Y creo que nunca se me olvidó esa parte. Pero no seguí con .NET. sí, de hecho yo creo que nunca pude influenciar a nadie a .NET. Recuerdo que todos mis, bueno, compañeros ahí de la escuela era como, me decían hijo de Bill Gates, porque solamente programaban en .NET. Todos programaban, no sé, lo típico, ¿no? Te enseñaban Java, PHP algunos, un que otro Ruby, que era muy raro los que sabían Ruby, Ruby on Rails para web. Pero sí, digo, yo creo fui el único que, bueno, no si era el único, pero de los pocos que salió con .NET, no sé por qué. Y hasta la fecha, la verdad es que no, no, Fíjate no, que no, no he no tenido. creo que seas como, bueno, digo, el mundo sí es como muy especial que hayas hecho como por tu cuenta este camino de donnetero, pero es más porque fue algo que a ti te gustó realmente y creo que ese sentimiento de wow, qué chido está esto, ¿no? De .NET, etcétera, lo sentí yo con el camino de JavaScript. Sí, digo, es muy chido tener un lenguaje con el que puedes hacer todo, ¿no? Puedes hacer front, puedes hacer backend, ahora con Node, es algo muy chido. Ujú, Entonces sí, sí. es un buen camino, la verdad. Y creo que yo nunca he platicado tanto de mi background, aunque es mi canal, la neta, nunca he hecho nada. Pero pues sí, digo, punto .NET desde que salí de la uni, lo agarré como a la mitad de la uni. Todo lo primero lo empecé en C, porque era lo que te enseñaban, y luego Java, y luego ya punto .NET hasta ahorita, y se me hace difícil que llegue a cambiar de stack.
Sobre todo porque, digo, .NET lo han expandido demasiado. Ahorita ya puedes hacer móvil nativo, tanto para iOS, Android, web, escritorio. eh, ya hasta puedes desarrollar aplicaciones nativas de Mac con C Sharp. Entonces, cambiaría de stack si fuera necesario. Hay muchas empresas que de pronto he llegado a entrar y me contratan como .NET y en realidad me ponen de Java y es de, híjole, y pues a moverle, ¿no? No hay de otra. Mencionabas que vives en Guadalajara, lo mencionaste al inicio. Sí, Eh, Me acuerdo cuando nos llevaron de la Universidad a Guadalajara. sí, Íbamos los ese dos. viaje. Sí, de hecho, creo que fue la primera vez que hablamos, así literal. Eh, sa- es bien curioso porque venimos de la misma ciudad, nacimos donde mismo. Y te Vamos había al violín. visto, ajá, exacto, a eso iba. Creo que te había visto en la Sinfónica de Parral, tocamos en la Sinfónica, y, pero nunca hablamos. Y luego Ajá. después, creo que el siguiente recuerdo que tengo de ti es en el camión yendo a Guadalajara y yo, ¿qué? Mira. Y random, sí. ¿Y te gustó? ¿Te gustó Guadalajara desde ahí o cuando querías? ¿Cuándo se te metió esa idea? Pues me acuerdo muy bien cuando llegamos a Oracle y nos bajamos del camión y de repente como que o sea, como que se quedaron la gente atrás y luego como que dijimos, oye, ¿qué onda? Te he visto, bla, 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 y empezamos a platicar y me acuerdo muy bien que me hiciste la pregunta de, oye, ¿y neta si te gusta este rollo de la programada? Y yo me quedé así como, pues sí, pero en ese momento creo que fue un parteaguas, ¿no? Porque estaba yo como, no me acuerdo si estaba en cuarto semestre y tú ya ibas como en quinto, sexto, no me acuerdo bien qué semestre íbamos, pero en ese momento yo estaba por dejar la carrera. O sea, yo estaba como en un punto en el que esto no es lo que yo esperaba de la carrera. Tú sabes, ¿no? O sea, empiezas con Java, yo creo, hasta ahorita, yo creo que más adelante estaría bueno que tocáramos ese punto, ¿no? O sea, el cómo te empiezan a enseñar, o sea, digo, también venía con C, etcétera, pero al momento de tocar Java yo decía, ¿por qué estoy haciendo struts, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no es lo que yo quería. Entonces vengo a Guadalajara ya como bien desanimada de esa parte, venimos pues tú sabes, o sea, era también parte como del desorden, de la emoción de un viaje escolar, etcétera. Y subir a Oracle y ver las oficinas y sí, o sea, la verdad me compré ese sueño, ¿no? Me compré el sueño de decir, órale, o sea, sí está chido porque pues tú sabes, o sea, venimos de los mismos lugares, de los mismos contextos. En Chihuahua, pues yo la verdad sentía que no había nada más que Maquila, tristemente, era Unirsoft, ¿no? En donde estaba Ujú. súper difícil entrar, que ahora no voy a mencionar cómo se llaman, pero Unirsoft tenía su escuela, ¿no? De escuela de muy buenos coders y era como la élite, ¿no? Entonces yo decía, en la vida voy a poder estar ahí, ¿no? Y ver Guadalajara, ver el nivel de la ciudad, o sea, me sorprendió mucho. Yo no esperaba nada y me sorprendió la ciudad en sí, el clima y aparte como la cantidad de empresas que había, ¿no? En ese momento. Y dije, pues yo voy a estar aquí. Y creo que muchos dijeron lo mismo, pero creo que me da mucho gusto poder decir que yo sí lo hice. Sí, yo soy uno de ellos, la verdad. Yo cuando fui ahí, yo dije, yo me voy a ir a Guadalajara. Yo nomás me voy a graduar y me voy a ir a Guadalajara. Porque es como tú dices, ¿no? En Chihuahua, realmente, ¿qué veías? O sea, si la Exacto. escuela te decía, vamos a hacer a ir a las empresas donde ustedes pueden trabajar, te van a maquilas y veías a la gente que está ahí y decías, no, mejor no quiero salir ni siquiera de la escuela. Y si era muy, muy triste ver esa situación. Y ahora que tú mencionas Nearsoft, tengo por ahí una anécdota bien, bien rara. En Chihuahua hay un grupo que se llama Kid Nights y de hecho iba Mm, con ellos. De hecho fui influenciado por uno de ellos para a .NET. No decir su nombre, okay. pero él me influenció. I Y think I know him. y, bien curioso, cuando las oficinas todavía ni siquiera abrían, estaban las oficinas por inaugurarse, me acuerdo que uno de ellos tenía contacto con la manager de las oficinas y pude conocer Nearsoft antes que nadie. Y yo recuerdo que yo entré y dije, o sea, esto está chido. Yo creo que es de las primeras empresas de tecnología en Chihuahua que decía,
esto es una empresa de tecnología, de software, no es una maquila. Pero como dices Sí, tú, era la élite, ¿no? Era como que eran salarios que en aquel tiempo eran, número uno, muy altos. Entonces, yo recuerdo que llegaban a la universidad los de Nearsoft a querer reclutar y llegaban y te tiraban el salario como para emocionarte y te tiraban salarios de 60, 70 mil pesos y tú decías, wow, wow, sí, pero entiendes wow. que para ganarte eso tienes que tener cierto nivel, ¿no? Entonces era como un animarte demasiado por lo que podías ganar, pero un desanimarte por el nivel que claro tenías en ese momento en la universidad. Era como de, o sea, ¿cómo le hago? Y era como un contraste de qué chido, pero no qué chido porque todavía no puedo aplicar esos lugares. Y, No, y de hecho, Nearsoft era de las, cuando a nosotros nos tocó estar de estudiantes, de estudiambres, Nearsoft no te pagaba las prácticas. O sea, aunque tú quisieras entrar, aunque sea de becario, de lo que sea, ellos no te pagaban. Era como, no, pues aquí tú vienes a aprender, ¿no? Y en aquel entonces, o sea, creo que hay un brinco muy interesante que es pasar por ser practicante, ser pobre, o sea, salir de la escuela, no tener dinero y empezar a aprender, ¿no? Porque al final del día la escuela no te prepara. Yo siento que la escuela no te prepara para ese salto, esa cuesta de aprendizaje entre venir de la inercia de ser un estudiante a ya empezar a trabajar. sí, no, ni de chiste te prepara. Y digo, cuando tú estás estudiando, lo sabes que no. O sea, y es donde empiezan las desilusiones de, ¿y si me cambio de carrera? Y que Sí. yo, software es mi segunda carrera. O sea, yo ya me había cambiado Ujú, una vez. Yo era ingeniero químico, que la neta no sé qué andaba haciendo, porque se me dio software. O sea, sinceramente, cuando ujú. yo tuve el cambio, dije, esto es lo mío. Se me da, entiendo, lo comprendo. Aún y cuando llegué a clases donde hubo una clase, diseño de algoritmos, de hecho, era una clase de segundo semestre, pero mm, mi, mi horario quedó totalmente desordenado, entonces me la pusieron como de primer semestre. Y cuando yo Ok. entro, dice la maestra, ok, va un examen diagnóstico. Arranquen una hoja de su cuaderno y todos los estudiantes sabemos que arrancar una hoja en blanco del cuaderno significan malas noticias. Y, y escribe un algoritmo, bueno, escribe un problema en el pizarrón y dice, háganlo en pseudocódigo o en diagrama de Mm, flujo. Y yo literalmente sí. tuve que, me quedé como 5 minutos viendo mi hoja en blanco y leyendo lo que has puesto en el pizarrón. Y era mi primera clase, imagínate, fue mi primer encuentro con el software. Era la clase a las 7 de la mañana, recién cambiado de Uf, carrera y me pusieron eso. Entonces me levanto y enfrente a todos tuve que decir, maestra, no puedo hacerlo. O sea, ni siquiera sé qué es pseudocódigo. No tengo ni la menor idea de qué está pidiendo. Y literal, dijo la maestra como, pues que no vienes de ingeniería software uno. Y le dije, no, esa la estoy tomando paralela con esta porque me acabo de cambiar de carrera. Y recuerdo que ella me dijo, bueno, mira, tienes de dos. O te das de baja de la materia, o le metes un resto de ganas y pues a ver qué onda. Y no voy a presumir mi promedio, bueno, mi calificación final, pero me fue muy bien, afortunadamente. Y son como esos retos que dices, o sea, neta tengo dos, o me voy de baja, ujú. o le echo ganas. Cambiando así poquito de tema, hay un tema como que quiero traer aquí. Y es, básicamente, para ti, ¿qué ha sido ¿cuáles retos o qué ha sido el mayor reto para ti en la industria de software en general? No tanto hablando solamente de retos técnicos, sino Ujú. en sí en la industria. Ah, wow, esa es una muy buena pregunta y me gusta muchísimo que no solo se enfoque técnicamente. Para mí, el reto de verdad más grande ha sido creérmela. Órale. Porque tú sabes, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros, como incluso en la escuela, o sea, muchas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos, wow, o sea, ¿realmente soy bueno? O sea, empiezan estas dudas, ¿no? Obviamente va a haber muchas veces que no puedas hacer algo o que te cueste un poquito más hacer algo y te empiezas a comparar y empiezas a ver a mucha gente que a lo mejor viene de otro contexto, a lo mejor tiene más años, a lo mejor se le da más fácil, etcétera. El caso es que empiezas como a dudar, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el reto más grande. O sea, puedo mencionarte un montón de retos técnicos, un montón de cosas que me han pasado
al simple hecho de permanecer aquí, porque una cosa es llegar a una ciudad distinta, y creo que tú también lo puedes hablar, o sea, lo puedes decir. Una cosa es llegar a una ciudad distinta de lo que es tu casa, de lo que es lo que conoces, a llegar a otro país, a otra ciudad, etcétera. Pero lo duro es permanecer, lo duro es seguir ahí, ¿no? O sea, creo que eso es lo más valiente que podemos hacer, el darnos como cuenta de que llegar no fue la parte difícil, es quedarte. Y creo que sí, eso ha sido el reto, ¿no? El decir, sí puedo, o sea, sí lo valgo, o sea, sí me sale esto y eso, ¿no? O sea, el no hacerle como caso a esa vocecita del síndrome del impostor con el cual me imagino que la mayoría de los desarrolladores hemos pasado alguna vez y probablemente seguiremos pasando por el resto de nuestra carrera. Entonces sí, creo que esa parte, el creérmela. Claro, sí, yo creo que sí, sobre todo como dices, es muy fácil toparte con gente que sabe mucho más. Hay gente muy talentosa y hay gente que pues también tiene mucho más tiempo y como tú dices, ¿no? Es muy fácil caer en el nunca voy a llegar a o a su nivel técnico o a veces no es tanto el nivel técnico, es hasta incluso a mí me pasa mucho en el nivel social. En el mundo del software también todo es en inglés. O sea, Claro, realmente si quieres un trabajo de verdad, un trabajo bien pagado, tienes que hacerlo en inglés. Entonces ese es todavía otro reto de comunicar tus ideas bien, claras, y todavía en otro idioma que muchas veces estás aprendiendo aún, no lo dominas al 100%. Entonces creo que claro. también un reto para mí en el software que veo que, claro, hay muchas carreras, sobre todo en ingeniería, que todo el contacto es en inglés, porque la mayoría de las maquilas son extranjeras. Pero creo que un reto muy interesante es la comunicación, porque también yo creo que la mala comunicación en un equipo de software trae más problemas que Sí, mal código, o sea, muchos sí, más problemas. Y a veces el tener tres, cuatro nacionalidades diferentes, que todos hablamos inglés, pero con diferentes acentos, es como si ninguno habláramos inglés. Y es, y aparte el choque cultural, ¿no? sí, totalmente. Y Sí, es bien interesante cómo tienes que comprender que a veces no es mala onda, es cultura. Tú dices, esta está haciendo mala onda y es cultura, así son ellos, así alzan la voz todo el sí, tiempo y a veces es así como tener que, contestan. ajá, claro, así me dice hijo de tu rep, no, no es cierto. pero, pero a En veces otro sí es, idioma. a veces sí es como solamente entenderlo y atacar el problema y no la persona, ¿no? Es como, ok, este es el problema, este es el problema. Y sí, ese es Sí, un buen reto, es un buen reto. sí. Sí, yo creo que lo digo por experiencia propia y me imagino, o sea, que en eso también estamos como muy similares, ¿no? O sea, el poder llegar a una ciudad, digo, yo pues me salí el mismo fin de semana de mi graduación. Me acuerdo que fue un viernes, el sábado, yo ya estaba tomando el avión para llegar a Guadalajara y el lunes era mi primer día en la empresa. Wow. Y fue como, no terminé, yo creo que de asimilar bien todo lo que estaba pasando cuando yo ya estaba en un equipo Mm, con un cliente de Estados Unidos, siendo oh, mi primera experiencia, ¿no? Laboral. Y veía, me tocó trabajar con gente, como tú dices, ¿no? O sea, bien talentosa. Conocí gente, mis compañeros de trabajo venían de Nearsoft, venían de otras empresas, gente que ya tenía 10 años en esta industria y yo los veía y decía, ¿cuánto me va a costar llegar a ser como ellos, ¿no? Y lo veías como algo súper lejano y eso también era como, había gente obviamente que no quería compartirte el conocimiento, había gente que era, pues sí, o sea, que decía, no, pues hazle así, y te hacían sentir pues que tú eras el tonto en la sala, ¿no? El único tonto en el grupo, ¿no? sí. Pero también me tocó gente increíble. Me ha tocado trabajar con gente que hasta la fecha aprecio tanto a esos mentores que he tenido y que digo, wow, o sea, no solamente son mentores de cosas técnicas, ¿no? Son mentores de gente que te da un consejo, ¿no? Que el primer consejo que me dio uno de los desarrolladores que más he admirado en mi vida, fue muy crudo, de hecho, fue como, olvídate la escuela,
O sea, la escuela eran vacaciones, aquí ya estás en un trabajo bien, o sea, esto ya no hay de que no le sé, no hay de que, o sea, o lo aprendes o lo aprendes. Y yo venía así como, ¿cómo me habla así? ¿No? ¿Cómo no? Y después te das cuenta y le agradeces un montón, ¿no? Y creo que sí, o sea, son una serie de retos, ¿no? El asimilar que ya no estás en tu casa, el asimilar que estás trabajando con gente súper capaz y que es fácil que si te equivocas, ahora sí se va a notar mucho. Tu error ya no es una calificación, o sea, ya ahora depende un producto de ti. Y si tardas poquito en despertar de la realidad de decir, ah, hoy no quiero ir a la escuela y no pasa nada. O, ay, hoy. Ajá, Ajá, o el típico de. Llega la maestra y lo, ay, ¿pudieron hacer la práctica? Y lo, no, maestra, no me salió. Y lo, ay, no, pues no pasa nada. Y acá es de, tienes un ticket y pues, y lo chido, o bueno, el reto de una empresa es tienes un ticket y tienes 3 días. O, o al tiempo que está estimado. No es como de, tienes un ticket y sácalo cuando aprendas a hacerlo, ¿no? Tienes un ticket y se supone que sabes, entonces es o lo haces o lo haces y claro, ¿no? Siempre hay mentores y tech leads que te ayudan, pero sí es un reto muy interesante y es lo que te hace crecer, el hecho de que en la escuela como no tienes esa presión, entonces ahí andas como ujú. que sí lo aprendo, no lo aprendo y el trabajo es como, es que lo tienes que aprender, no hay de otra. Y Sí, pues sí, están interesantes como esas cosas que se viven. Y bueno, quería traer otro tema, como mencioné al inicio, y como tú misma lo mencionaste, participas en algo que se le llama Women in Tech. Se me hace muy ujú, interesante. Lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de entrar a una de tus conferencias porque casi siempre eran horarios o que está trabajando o en algún lugar sí. y nunca pude ver realmente una, solo veía como pequeños clips que subían de publicidad y se me hacía muy interesante y no sé si, o sea, me quieras, diría, nos quieras platicar, pero incluso me quieras platicar a mí porque no tengo mucho conocimiento. Ok, mira, pues primero hay que ponernos como que un poquito en el contexto de por qué nace este movimiento, ¿no? De Women in Tech. Y pues bueno, cuando yo empecé a desenvolverme como en esta industria, empecé a ver como algo que pues lo noté desde la carrera y no tenía las palabras para expresarlo, que era como ¿por qué soy la única chava en esta clase? ¿No? ¿Por qué soy la única mujer? ¿O por qué hay dos mujeres en la clase y la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, a medida que me fui relacionando un poquito más en la industria aquí en Guadalajara, en Twitter, en la comunidad de Tech Twitter, también empecé a notar que faltaba esto, o sea, que no era en mi salón, que no era en mi ciudad, que es una crisis que hay en la industria, ¿no? Y empecé a ver que había mujeres a las cuales yo empecé a admirar muchísimo y a seguir como que su camino en esta industria y empezaba a notar que había muy pocas, ¿no? Que hay una brecha de género en esta industria y que hay que hacer algo o por qué no. Nos empezamos a cuestionar el por qué no hay mujeres, ¿no? Y he recibido Claro. comentarios de todo tipo, desde, pues les da flojera, no les gusta, no les interesa, les gusta las carreras fáciles, etcétera. O sea, he escuchado un montón de cosas y de verdad me empecé a hacer la pregunta, bueno, ¿en verdad es eso? ¿O qué está pasando, no? Entonces, he tenido la oportunidad, el honor de poder ir a varias conferencias, he estado también en algunas escuelas eh, y en línea, participando con otras comunidades de mujeres o con otras comunidades como de desarrollo de software, ¿no? Enfocadas también con la perspectiva de género. Y ha sido el tratar de concientizar de que pues sí, en verdad sí hay una brecha, pero el cuestionarnos el por qué existe esa brecha, ¿no? Más allá de decir, pues bueno, a lo mejor a las mujeres no les interesan estas carreras, ¿no? No nada más la carrera de ingeniería de software, estamos hablando de ciencias STEM. Eh, y es decir, bueno, ok, vamos a hacer como que una pequeña investigación. Entonces, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, dime una persona que sea
muy importante en el área de la tecnología. Te van a mencionar a Mark Zuckerberg, te van a mencionar a Bill Gates, te van a mencionar a Steve Jobs, te van a mencionar nombres de hombres y ninguno te aseguro que pueden mencionar a una mujer, ¿no? Y ahí es donde dije, ah, caray, hay una parte de la historia que no se está contando, porque cuando yo me puse a investigar y, y es algo que a mí me hubiera gustado muchísimo saber antes, las mujeres crearon el software. Ada Lovelace, nombres como los de ella, ¿no? Está Heidi Lamar, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero son mujeres que tienen una historia, que tienen un background en la tecnología y en la industria de lo que son las comunicaciones, el software, etcétera, el algoritmo, lo que sea, ¿no? Relacionado con este campo y no se les está dando como un papel, no se les está dando su lugar. ¿Y en qué momento se nos empezó como a desplazar de esos lugares que en un momento nos pertenecieron a ya solamente ver a Tech Bros, ¿no? O únicamente esta cultura de Silicon Valley, ¿no? Que existe de, pues sí, es el típico chavo o es el típico nerd de la escuela que es súper brillante, cero habilidad social, etcétera. Y pues no, no. O sea, no, somos más que eso y habemos mucha diversidad, ¿no? Entonces era como esa parte de para mí es importante que esta historia se sepa, es importante que hablemos del rol de las mujeres en la industria, o sea, quién fue Ada Lovelace, qué hizo Heidi Lamar, y por mencionar algunas, ¿no? O sea, sin ellas, yo creo que ahorita la industria no sería lo que es hoy y le tenemos que agradecer mucho. Así como le agradecemos a Alan Turing, también hay que mencionarlas a ellas, ¿no? Que a pesar de que pueda que exista esta, bueno, no, de hecho existe esta desventaja en cuestiones de género, ¿no? Que pues tú sabes, históricamente a las mujeres se nos ha dado menos oportunidades, pero hoy en día ya se ha avanzado muchísimo en cuestión de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue habiendo falta de mujeres en la industria? ¿Por qué hay, porque sigue habiendo salones llenos de, salones de ingeniería repletos de hombres? ¿Dónde están las mujeres en ingeniería, no? Claro. Entonces, esa es parte como de lo que me gusta hablar y de lo que me gusta como cuestionarle a las personas qué es lo que ellos creen, por qué creen que esto esté sucediendo y más allá de darles una cátedra o una concientización de cosas de género es preguntarnos nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Por qué perpetuamos que una mujer no se vea como una ingeniera, ¿no? O sea, ¿cómo se tiene que ver una ingeniera, ¿no? Y eran cosas que incluso yo en carne propia viví en la escuela. O sea, a mí muchas veces me dijeron, pues no sé qué haces aquí, o sea, vete a Conta o vete allá donde están las bonitas o las bonitas son tontas, cosas muy, muy fuertes que de verdad sí me hicieron dudar muchísimo de mi capacidad y de decir, bueno, entonces, por qué nadie se ve, ¿no? Como yo, o sea, ¿por qué tengo que verme de cierta forma para encajar? Y eso se me hacía muy duro, o sea, fue algo que de las primeras cosas como que yo decía, bueno, a lo mejor sí es cierto, me equivoqué de carrera, ¿no? Y me enfoqué tanto en eso que perdí el foco de lo que realmente importaba, ¿no? O sea, esas cosas realmente no importaban, ¿no? Y le agradezco mucho a una maestra que tuve, y me parece que tú también la tuviste, la maestra Liz. Ella, de verdad, desde que la conocí, o sea, ella habló conmigo y me dijo, puede que sufras en esta carrera, pero eso no te tiene que tener, tú demuéstrales que, pues, de qué estás hecha, ¿no? Y y pues sí, o sea, es parte como de las cosas que vivimos las mujeres en tecnología y en general las mujeres en STEM, ¿no? Se nos cuestiona más nuestros conocimientos, se nos pone más a prueba eh, y demás cosas que ya más avanzado en el tema, ¿no? De ya específicamente de género, pues son cosas que no nomás son propias de la industria, también suceden en todas las demás ciencias, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo llevé clases con geólogos, ingenieros civiles, Mm, hardware, software. Y curiosamente había bastantes mujeres en las demás ramas. En geología había bastantes. Ingeniería civil, ujú. que yo diría que ingeniería civil es más rudo, por decirlo de una No, manera. Y había, de fuerza, sí. y había muchas más mujeres que en el área de tecnología. Es curioso cómo hay cierta deficiencia en el área de tecnologías. Y ahora que mencionas a la maestra Liz, sí, curiosamente yo creo que dos de los profesores o maestras que más puedo reconocer en la Watch eran mujeres. Era ella y era la maestra Leti, que ella curiosamente daba clases, era tesorera y tú la veías en la universidad siempre vestida súper bien, así elegante, porque no esperabas que llegara a entrar al salón y escribiera en el pizarrón diseño, algoritmos y su programación 2. Era como, ah, wow, y que fuera tan buena, era muy buena, programaba en C. Ella se rehusaba a utilizar lenguajes de alto nivel, programaba en C y Wow. era buenísima, realmente. Recuerdo que literal llegaba y escribía el código a mano en el pizarrón a pincel. Lo escribía todo. Está hablando que escribía apuntadores y cosas de esas de C feo. Y Sí. literal, tú escribías el código, tú lo ibas escribiendo en tu compilador Y y lo jalaba. corrías, sí, digamos que lo corrías y lo no jalaba. Entonces tú decías como, ah, maestra, no funcionó. Y literal, iba la maestra y veía tu pantalla, era porque tú habías copiado mal algo, el pizarrón no era porque su código no funcionara. Entonces era como de, Wow. yo creo que hasta la fecha, de hecho ella tuvo la oportunidad de ser mi sinodal y Wow. hasta la fecha creo que los mayores conocimientos que pude adquirir de la universidad fue gracias a ellas dos, que lo chido es que la maestra Liz daba diseño de algoritmos uno y ella daba diseño de algoritmos 2 que considero que son materias bastante importantes. Muy importantes. Eh, No, de hecho, estaba leyendo un libro que, si no lo has leído, te lo recomiendo mucho, que se llama Brotopía. Ahí es donde destierran como todas estos mitos acerca de lo que es ser alguien, ¿no? Mitos sobre la meritocracia, mitos sobre la historia de PayPal, nombres grandísimos. Estamos hablando de titanes de Silicon Valley, ¿no? Y cómo, o sea, cómo hay estos sesgos, ¿no? Hacia las personas que no se ven como alguien de tecnología o como cómo se perpetúan estos estereotipos, ¿no? Y ahí es donde yo digo que es una cadena muy larga de una cosa tras otra, ¿no? Un dominó acerca de cómo afecta, ¿no? O sea, si tú le preguntas a una niña, eh, oye, ¿te gustaría o te interesaría ser programadora? Te va a decir, ¿qué es eso, no? O bueno, no sé ahora, pero te van a decir, es que yo no, o sea, veo a Bill Gates o veo a Mark Zuckerberg y aparentan ser gente súper, súper inteligente, ¿no? Y si le dices, yo soy programadora, te van a decir, ¿en serio? Porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que me dicen, no, no te ves como una programadora. Y mi pregunta, y mi respuesta siempre es, ¿y cómo me tengo que ver? ¿No? O sea, ¿cómo me tengo que claro, ver entonces? Y es falta representación, falta que se nos dé más foco, falta que nos dejemos de esos estereotipos de que tal persona de cierta área se tiene que ver de tal forma, ¿no? Entonces, trato yo de hacer eso, porque al principio era como, pues sí, sí es cierto, no hay que llamar la atención, hay que vestirte con playeras de un lenguaje o playeras geek o cosas así. No, y pues no, ¿no? O sea, se trata, yo recuerdo a la maestra Liz, guapísima, o sea, una mujer brillante, hermosa, y yo siempre dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces, tener como esas figuras, ¿no? A quien seguir y que te veas representado o representada es algo muy importante. Entonces, eso es algo de lo que más me gusta a mí hacer y decirle a la gente, como decía Barbie, ¿no? A lo mejor es una frase muy trillada, pero es, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? O sea, no importa cómo te veas, no importa de dónde vengas, eh, haz todo lo posible que esté en tus manos para lograrlo. claro. Y la verdad que chido que estés como haciendo eso porque créeme que inspiras a muchas personas.
yo no puedo alcanzar esa audiencia, ¿sí me entiendes? O sea, tal vez yo no puedo alcanzar esa audiencia porque yo no sufro ese tipo de, o sea, a mí nadie me va a decir como, eres programador, si no pareces. Mi cara grita que soy programador, o sea, es como cabello largo, playeras geek, tú describiste el programador estereotipo, ¿no? Entonces, y yo a veces, o sea, yo no podría alcanzar esa audiencia, yo creo que casi ningún hombre pudiera alcanzar esa audiencia y está chido que haya voces allá afuera que puedan alcanzar esa audiencia que es muy necesario y puedan, este, atraer a más personas a este mundo. Basado en todo lo que hemos platicado, ¿qué cambiarías de la industria? ¿O qué consideras que se pueda, no, tal vez no cambiar, pero se pueda mejorar? Y pues sí, ¿qué considerarías que se pudiera mejorar en la industria en general del software o de tecnología? Bueno, primeramente hay que hacer un disclaimer y entender que nosotros ahorita somos una industria privilegiada. O sea, definitivamente yo creo que somos una industria, un nicho bastante rentable hasta este momento. Eh, Tenemos privilegios que muchas otras industrias no tienen, ¿no? O sea, dígase, pues estamos trabajando desde la comodidad de nuestra casa, tenemos eh, definitivamente comparado al menos aquí en Latinoamérica, tenemos muchos privilegios sobre otras personas, ¿no? Sin embargo, pues como en todo, no todo es color de rosa. Creo que una de las cosas que a mí más me gustaría cambiar e integrar a la industria es esta diversidad, ¿no? Hacer una industria más humana y dejar o quitar esa idea de que es una industria muy estricta en el aspecto de que necesitas ser súper brillante, necesitas ser súper inteligente, ¿no? Cuando realmente la ingeniería y el desarrollar cosas, el crear cosas, viene precisamente de un lado creativo, ¿no? De una necesidad y de Totalmente. resolver esas cosas, ¿no? Entonces, es que te apasione. Si a ti te apasiona que una página se vea bonita, bueno, adelante, o sea, tienes el sentido de la estética porque eso tiene que estar peleado con las matemáticas, porque eso tiene que estar peleado con ser una persona que eso no quiere decir que no seas más o menos inteligente que otros, ¿no? Entonces yo diría, dejémonos de estar peleando por qué framework o por qué lenguaje es mejor, empecemos a cubrir esas necesidades que hay, ¿no? Que es la falta o la falta de visibilización, porque sí hay diversidad en esta industria. Habemos mujeres, habemos gente queer, habemos latinos, habemos de muchas cosas diferentes, de muchos contextos diferentes. Sin embargo, creo que es darle ese espacio a la representación y dejar de enfocarnos de si C Sharp es mejor que JavaScript, etcétera, ¿no? O sea, he visto estas peleas en Twitter, ¿no? De que peleas un poquito tóxicas y dices, ¿por qué estamos invirtiendo el tiempo en pelearnos si HTML es un lenguaje y no nos estamos enfocando en crear una industria pues mucho más inclusiva, mucho más pacífica, donde, o sea, si estás tú en Estados Unidos logrando el sueño americano, porque para mí este es el nuevo sueño americano, eh, apoya, ¿no? Comparte, que es parte de lo que pues tú haces, ¿no? El compartir tus experiencias, el compartir tu conocimiento, el ayudar a las personas y el tener como una representación. Creo que eso es lo que yo cambiaría, sin duda. Sí, yo creo que son puntos realmente muy importantes. Hay mucho hate interno en la comunidad de developers. El pelear entre, ¿qué stack eres? No, pues soy Java, llaverito, típico, ¿no? Ya Ya eres un verito. llavero o lo que sea. Y sí, cuando Sí. realmente deberías más bien como de protegerte entre comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, eh, sí, es el protegerte, es el poder aconsejar a los demás, el poder decir, creo que este camino no es tan chido, vete por acá. Porque al fin y al cabo, el verdadero enemigo, si lo podemos decir así, lo voy a poner entre comillas, pues Ujú. son las empresas grandes que ganan millones a costa de, pues de ti, ¿no? Entonces realmente a veces es, ah,
tener un poquito más de comunidad y en vez de ponerte el pie como para que el otro no suba, es más bien poder ayudar y decir, ah, pues si quieres subir, creo que este camino es más sencillo y puede que te ayude. Porque al fin y al cabo, o sea, vacantes hay demasiadas. De hecho, creo que ahorita al día de hoy hay un déficit de vacantes como de por cada programador hay 4 vacantes. Entonces, todos los programadores de hoy tendrían que tener entre 4 a 5 trabajos para poder cubrir las vacantes. Y es exponencial eso, o sea, eso es hoy y al siguiente año va a ser más. Entonces, realmente, y las tecnologías siguen creciendo, siguen nuevas tecnologías saliendo, nuevos Frameworks. fra- Sí, nuevos frameworks de JavaScript, todos los días. esos nacen cada mes. Y de pronto el que nace ya es mejor que todos. De Pero sí, pronto, sí, exacto. O sea, y es parte en lo que nos estamos concentrando, ¿no? Que es sí, algo que siento que es, a la vez forma parte de la cadena de toxicidad que existe, ¿no? De las cosas que te hacen sentir que no eres suficiente solamente porque mañana este framework va a pagar mejor. Entonces, híjole, ahí está esa parte de, pues órale, ponte a aprenderlo porque el día de mañana tú ya no vas a ser rentable y va a llegar tu competencia. Creo que eso es algo de las cosas también más difíciles que nadie te lo dice. Competencia no va a ser el monito con el que estudiaste, va a ser una persona en la India, va a ser otro desarrollador en San Francisco que muy probablemente lo hace mejor que tú o cobra más barato que tú. Entonces, esto es una de las cosas que más presión tiene la industria de desarrollo, ¿no? claro. Y por eso lo que ahorita decía de protegernos como comunidad versus empresas que Competir. se traducen Ajá, a reclutadores. Ahorita mencionas algo muy interesante, ¿no? Va a ser alguien en otro lado del mundo que va a cobrar más barato que tú. Pero es eso como comunidad, no aceptar salarios que no dignifican tu trabajo. Porque total. no solo te quedaste con el trabajo, o sea, estás arruinando la industria porque es tú mismo al aceptar salarios bajos estás bajando los salarios de todos, no nomás el tuyo. Exacto. Entonces es como chido tener una comunidad y poder saber entre nosotros como decir, hey, es que eso no está bien, ese salario no está bien. Digo, entiendo que hay necesidad y no todos podemos hablar desde el lugar privilegiado de no aceptar trabajos, pero yo creo que es muy interesante como comunidad entender el no dejarte rebajar tu trabajo a un salario malo porque en realidad estás dándole a todos. Es como si el día de mañana tú cobras menos, pues qué chido, te quedaste con el trabajo, pero pues pudiste haber cobrado más si te esperabas poquito o la industria pudo haber pagado mucho más por ti. Y es muy común de Sí, que entras y independientemente del salario te das cuenta que no importa cuánto te paguen, jamás es suficiente con lo que haces. Siempre, o sea, puedes cambiar de trabajo y te van a pagar más y entras y empiezas a trabajar y ves lo que tienes que hacer y dices, no es suficiente, o sea, no es suficiente para lo que estoy haciendo realmente. Y yo creo sí, que sí, sí. es algo muy interesante de cambiar en la industria que, fíjate que al día de hoy yo puedo ver, porque veo los salarios en México, afortunadamente Ujú. están cambiando, se están yendo para arriba, espero que de pronto no haya un desplome ahí, pero afortunadamente creo que los salarios en México están mejorando bastante. Yo trabajo acá en Estados Unidos y al día de hoy he visto ofertas que ya están iguales, incluso hay ofertas que superan salarios acá, hablando de salarios comunes sin comparar empresas en Silicon Valley, Google o cosas así que pues a Claro, veces es una los tontería lo que titanes, ¿no? pagan, Ujú. sí, Sí. y pero sí es chido como comunidad protegernos de todo ese tipo de cosas, la verdad. Y eso que mencionas acerca de los salarios, creo que existe, al menos en México todavía existe este tabú de que no se sepa cuánto gana tu compañero, aunque estén haciendo como básicamente el mismo rol, ¿no? El mismo, o sea, que estén en igualdad de circunstancias. Ujú. Y eso es algo que también a mí me ha motivado mucho a hablarlo, ¿no? A decir, eh, sí hay desigualdad de salarios, o sea, no está Claro. bien que en una posición no diga cuánto estás dispuesto a ganar, ¿no? O sea, cuánto es el salario base de esta posición. ¿Por qué? Porque ya de ahí estás
mintiendo o estás ocultando información y estás diciendo, ay, no, pues es que sea salario competitivo. ¿Qué es el salario competitivo? Si el salario es tan competitivo, ponlo en la descripción de la vacante, ¿no? Y es algo que a mí me gusta preguntar porque es algo que a lo mejor, como dices, nunca vamos a saber bien y a lo mejor nos da pena preguntarle a nuestros peers, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto ganas? Y así, porque a lo mejor puede ser que ese compañero tuyo esté ganando muy poco y no sabemos si esa persona tiene más necesidades que nosotros, ¿no? Muy probablemente nosotros estemos cómodos desde nuestros zapatos, ¿no? Decir, bueno, yo a lo mejor soy una mujer que no tengo hijos hasta ahorita, alguien no depende de mí, pero tengo otra compañera u otro compañero que él sí tiene hijos. Entonces, es como equilibrar esa balanza, ¿no? O sea, yo creo que en esta industria hasta ahorita eh, veo que es algo que se debe mejorar, ¿no? El empezar a hablar más abiertamente de esas cosas. Yo recuerdo, tengo una historia ahí cuando recién egresé. Había varias empresas que se dedicaban al software como tal, no eran maquila, Ujú, ahí en Chihuahua. Una de ellas era Gamma Partners, que era sí. parecido a Nearsoft. Querían intentar ser un Nearsoft porque sí era desarrollo de software, pero es más enfocado al marketing. Mm, Y si no era maquilero y intentaban como que tener team buildings y futbolito para que todos jugaran y mm, snacks y cosas así. Este, y era como la segunda opción que había si egresabas. Y yo recuerdo que egresé y andaba buscando trabajo y llegué a una empresa que se dedicaba a cosas de facturación. mm, Y se dedican a hacer sistemas de facturación a diferentes puntos de venta y pues ya gestionaban todo. Y fue a dejar mi currículum. Y está en el parque industrial del TEC de Monterrey. Ahí están las dos empresas. A diferencia, una está en el tercer piso y otra en el segundo piso. Y fui a dejar mi currículum a las dos. Bueno, no, perdón, a la otra empresa de facturación. Y a Gamma Partners envié mi currículum mediante una aplicación de esas de trabajo, ¿no? Que de hecho sí. leí lo que pedían y yo dije, es de esos currículums que envías y dices, lo voy a enviar, pero van a decir que no. Porque Ajá. pedían experiencia de todo, saber absolutamente todo del framework de .NET, de JavaScript, pedían un full stack y todavía Ujú. inglés conversacional avanzado y es de esas cosas que dices, pues lo voy a enviar, mejor enviarlo a no enviarlo. Y Ajá. total, ¿Qué puede llegué a pasar? No, mi... ya lo tengo. ¿Qué puede pasar? Y entras a tu primera entrevista y sales humillado, ¿no? No es cierto. Pero entré, perdón, no quería decir el nombre. En la Ups. empresa de facturación, Ok. me hicieron un examen escrito. Hice su examen, subí con el manager y el manager me dice, "Oh, tu examen estuvo muy bien, contestaste el examen mucho mejor que gente que tiene mucha experiencia, porque, digo, en ese tiempo era el 2016, yo tenía como 20 años, 20, 21 años, me veía, pues, digo, muy chavo. Y entras a ese lugar y me dice, o sea, su comentario fue, respondiste el examen mejor que mucha gente que tiene más experiencia. Y básicamente me lo dijo nomás por mi edad, ¿no? Ni siquiera sabía cuánta experiencia tenía. Claro. Y me empezó así como a decir, no, está muy bien, vete a hacer el examen práctico, ahí está una computadora. Voy y lo hago. Y era hacer un web service o algo así. Y lo hice y me dice, no, muy bien. Entonces yo me fui como con la ilusión de, qué bien, o sea, creo que lo logré y voy a tener un buen salario. En aquel tiempo los salarios en Chihuahua eran muy bajos. La verdad ahorita desconozco, espero que sean mejor. Pero en aquel tiempo para mí ganar diez No, no mil lo son. pesos mensuales, sí, No lo probablemente no son. lo son. No. Para mí ganar 10,000 pesos mensuales, dije, es algo con lo que puedo empezar. Dije libres, diez Ajá. mil pesos libres, dije es algo con lo que puedo pagar la renta y puedo Ujú, vivir por lo menos. Entonces me hablaron y me dijeron, oye, no, sí, quedaste, ven a hablar con... Para esto, nada de salarios, como tú dices, no mencionaban nada de salarios. Era una plática directa con el jefe, ¿no? El creador de la RH, empresa. sí. Y ahí Ajá. voy, ¿no? Y me siento y vuelve a leer mi currículum. Y te das cuenta cómo quieren bajar tu salario usando tu currículum. Como, ok, uy, si sabes esto ¿y cuántos años? Y tú, entonces te Mm, forzan así como, no, pues solamente tengo un año. Oh, y esto sí mm, lo sabes. Y a veces son ni siquiera tecnologías que ni les interesa si las sepas, pero ellos quieren tener ese rollo donde te bajan
como que a hacerte chiquito para poderte tirar una oferta y que tú digas, no, pues sí, lo acepto. Y recuerdo que me dio una oferta, me dieron 8,000 mensuales y todavía quitarle impuestos. Y era ir de lunes a sábado y si te digo cuánto les daban de comer, te vas a reír. Tenías derecho a 15 minutos de comida al día, ni siquiera una hora, solo podías, Maquila. ajá, Era una maquila, tal cual, básicamente. o peor, porque las maquilas por lo menos les dan 40 minutos a una hora, pero eran 15 minutos. Y recuerdo estar, o sea, sin trabajo, nada y decir, es que es o lo tomas o lo dejas. Y literal, Ujú, me dio como ese, me dio como un corajito de decir, saben que respondí su examen de la mejor manera, saben que hice su ujú. examen de todo y todavía se atreven a decirme, damos 8,000. Y dije, ok, vamos a negociarlo, para eso estamos. Y le dije a esta persona, le dije, ¿crees? Le digo, mira, no te puedo tomar 8,000 pesos, la verdad se me hace muy poco. Le dije, yo estoy cómodo o estoy bien por lo menos con 10,000 mensuales, ya después de impuestos. Y literal, no es como que pides eso porque quieres volverte rico, es bien poquito dinero. Era literal lo que Sí. necesitaba por lo menos para vivir, ¿sí me entiendes? Para poder transportarme, pagar renta, todo lo que tenía que hacer. Y recuerdo que me volteé a ver y me dice, no. Y yo así de, ah, no, ok. Y me dice, no, es que no puedo darle eso a alguien que está recién egresado. Y yo así de, Oh, yo me quedé así ok, entonces, pues muchas gracias. Y se queda así como en seco y me dice, ¿cómo que muchas gracias? Y le digo, no, pues declino tu oferta, o sea, no me voy a quedar aquí. Le digo, le dije, si 2,000 pesos son demasiado para ti, pues la verdad es que prefiero no tomar el 8,000 pesos, que es el resto. Le digo, pero gracias. Entonces como que se para y me dice, no, es que va a haber una revisión de salario en 6 meses y etcétera, ¿no? Lo que siempre te prometen. ujú. Y ya simplemente fue como que, ¿sabes qué? No, gracias. Y me fui y sí me fui como de, damn, o sea, no sé qué acabo de hacer, pero no puedo aceptar ese salario, es lo que te decía. Y lo peor Wow, es respect. algo de lo que tú mencionabas. Todas las personas que trabajaban ahí eran personas que tenían familias ya, Sí. tenían hijos y lo que quieras, y yo digo, realmente cuánto más les pudiera estar pagando a ellos, no vas a decir 12,000, 10,000. Y Ajá. dije, o sea, es un insulto casi. Y me fui de ahí, así, y afortunadamente me siguieron marcando, ¿eh? Todavía se atrevieron a marcarme varias veces, una chava de HR, y, oye, si vas a venir, les dije, si me dije, me van a dar los 10,000, no, pues no. No, es que mira, y en 3 meses, y me bajaban que en 3 meses me revisaban el salario, y hasta que me cansé, y afortunadamente como una semana, no, unos 3 días de la última llamada de ellos, me hablaron de Gama Partners y el salario era mucho mejor, era un salario que yo ni siquiera creí que pudiera alcanzar como recién egresado, Claro. y fue como de, órale, qué chido, era un salario incluso alto comparado con personas que ya tenían mucho más tiempo desarrollando. Te aseguro que si yo iba a la empresa esa a la que te digo que me daban 8,000 pesos, ningún desarrollador ganaba lo que me ofrecieron en la otra empresa. Y fue, recuerdo que me marcó otra vez la chava y fue para mí así bien feliz decirle de, ¿sabes qué? Pues acá aceptar otra oferta. Y todavía se atreve a decirme, oye, no, ¿cuánto te ofrecieron? Como quiera y podemos hacer algo. Y yo, Podemos nivelar, ajá, no. no podían ni siquiera pagarme 2,000 pesos más. Y yo le dije como de, fue más, literal fue más del doble de lo que ustedes me daban. Y se quedó como, no, pues gracias. Y me colgó y ya nunca me dijo nada. Y es triste, pero hay muchas empresas que hacen ese tipo de prácticas. De no poner el salario es porque siempre quieren tener esa negociación contigo, pero es una negociación que no es fair. ¿Cómo se Justa. dice en español? Ujú. Justa. Justa, sí. O sea Este, que siempre vas a la baja, siempre vas a la de perder. ajá, sí. Siempre quieren como de hacerte esas preguntas que te van a hacer sentir incómodo para bajar como tu moral y decir, no pude responder esto. O, Ujú. sí, tienes razón, no tengo esa experiencia. Entonces te pueden tirar una oferta que tú mismo en tu cabeza ya dices, sí, es lo que merezco cuando ni al caso. No, no es verdad. Exacto, sí, totalmente, ¿no? Pues, o sea, y me acuerdo que, o sea, hay como esas excepciones, ¿no? Pero sales al mundo laboral y sí es muy difícil, ¿no? O sea, darte cuenta que te están como,
O sea, el ser un recién egresado es una cuesta muy complicada porque estás entre aceptar eso, ¿no? Y hay gente que te dice, pues si te están pagando por aprender, ¿no? Pero tú también puedes aportar muchas cosas. Una persona va más allá de su nivel técnico, el nivel técnico lo vas a adquirir. Hay cosas sociales, hay habilidades sociales que a veces son mucho más valiosas, ¿no? Lo técnico, yo siempre he dicho, lo técnico lo puedes mejorar o lo puedes aprender, pero realmente lo social es algo más complejo, ¿no? Un líder eh, realmente es una persona que tiene la capacidad de empatizar con tus compañeros, ¿no? De decir, o sea, de no olvidarte que son esas personas las que están haciendo también el trabajo, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de decir, ok, a lo mejor esta persona el día de hoy no le está pasando tan bien. Entonces, son todas esas características, ¿no? La empatía, el poder comunicar a lo mejor un mal feedback, ¿no? O sea, algo que no siempre es tan positivo, y eso es algo súper importante, ¿no? O sea, yo creo que más allá de caerle bien a un cliente o el llevarte bien con otras personas, es tener como esa capacidad de, de hablar, esa capacidad de poderle decir a una persona que a lo mejor no lo está haciendo tan bien, no, sin olvidarte que pues es una persona, tal cual, ¿no? Y creo que eso es algo que afortunadamente las clases yo curiosamente las empecé a dar por terapia, o sea, por decir, ok, soy una persona bastante como dudo mucho de mis capacidades y me da mucha pena hablar. Entonces, pues órale, vamos a dar clases. Y era un reto, o sea, yo el primer día estaba temblando, estaba mal, o sea, yo decía, ¿qué le voy a enseñar a las personas? O sea, se van a dar cuenta que yo no sé nada, se van a dar cuenta que soy un fiasco, se van a dar cuenta que soy una mentira. Y hoy en día, no, o sea, lo que me ha aportado dar clases, más allá de mejorar mis habilidades técnicas, ha sido el aprender a hablar con las personas, el poder enseñarles, el poder transmitir eso y darte cuenta, pues, que no todos aprendemos igual, ¿no? El poder obtener eso, y creo que es algo que he visto en mis compañeros que más he admirado, con los que más he trabajado, es que nunca se les olvidó esta parte humana. Y eso es algo que siento que es súper valioso, ¿no? Es bueno tener líderes técnicos o managers que tienen esa parte humana porque sí levantan mucho el equipo, la verdad. Entre pura gente que está acostumbrada a explicar cosas técnicas con cosas técnicas, tener a alguien que puede mediar un equipo en ese sentido es muy importante. Y Totalmente. transicionando un poquito de tema, viene una pregunta muy interesante, que la otra vez estaba yo pensando, dije, órale, es- ¿qué haría? Y es básicamente si el día de hoy desaprendieras todo, si el día de hoy tuvieras que empezar desde cero, ¿qué es lo que harías diferente para llegar al nivel que estás ahorita? Esa, qué buena pregunta, de verdad. O sea, sin duda, algo de lo que haría es, si pudiera volver al pasado y decirme a mí misma, oye, haz esto en lugar de esto, es eh, investiga más allá, ¿no? O sea, no te quedes con lo que te están diciendo estos profesores, no te quedes, o sea, no todo es Java en este momento, o sea, a lo mejor tú estás ahorita en una crisis existencial en la que piensas que esto es lo que hay, porque lo estás viendo en una carrera, ¿no? Pero va a haber más cosas. Estudia más, sin duda, eso es algo que también haría. ¿Qué camino seguiría? Bueno, a lo mejor mi camino no sería el practicar más con un solo lenguaje, me iría más con las cosas que son agnósticas, ¿no? Los principios sólidos de programación, me iría más con todas esas eh, paradigmas, arquitecturas, etcétera, que no distinguen más allá de un lenguaje, ¿no? Que son lo que perdura, como diría Eric Elliott, este,
un genio que admiro muchísimo, que es parte de las personas que digo, wow, o sea, quisiera ser como él. No te cases con un lenguaje, ¿no? No te quedes con esto que nada más estás viendo en clase, ve más allá. Eh, Me haría más un career path dedicado específicamente a lo que hago hoy en día, que es el desarrollo web. Y diría, no, pues ¿para qué hago struts? ¿No? O sea, ¿para qué aprendo estas cosas que en la vida voy a usar? Mejor aprendo todos estos principios, me enfocaría más en toda esa parte y definitivamente me hubiera gustado aprender JavaScript antes. Claro, sobre todo porque muchas veces como tú mencionas, los career paths o los caminos que te dan en la universidad de aprendizaje, algunos están obsoletos, tanto en sí la materia es obsoleta como a veces la libertad de cátedra de cada profesor es... A veces es bueno, a veces es malo, dependiendo de la persona que sea que te esté impartiendo esa materia. Si yo pudiera cambiar algo, me iría más o menos por donde tú. Yo creo que me enfocaría más en diseño de sistemas, como, ok, programación orientada a objetos, porque te lo enseñan en la universidad, pero te lo enseñan tan conceptual que no alcanzas a comprender, ¿no? Que alguien te diga, ah, ok, polimorfismo. Ah, pues, y te dan casi la explicación de Wikipedia, ¿no? Poli, muchos, morfismo, formas. Y tú, ah, pues bueno, ¿no? Pero ¿cómo lo Eh, programo o cómo lo aplico? Y es como te hacen escribir, o 5 conceptos de programación orientada a objeto, polimorfismo, encapsulamiento, herencia, pero no tienes la menor idea ni qué implica en diseño de software y mucho menos en hacerlo o programarlo. Y yo creo que las bases sólidas de eso te dan un camino más que un lenguaje en específico que siempre es bueno. Yo creo que el aprender las bases sólidas del software es lo mejor y es algo que yo aprendería desde cero porque quita muchos Ujú. vicios ocultos al final en el código. Yo creo que de hecho la mayoría de los problemas complejos en software creo que se resuelven con diseño y no tanto con código. A veces no Claro. es tanto el forzar el código a que haga algo, sino el tener el buen diseño y soluciona un montón de problemas. Entonces yo creo que sí es Sí. bastante... Yo haría eso, aprendería programación orientada a objetos, pero aprendería, ¿sí me entiendes? No diría, leería los conceptos, que es Y, y, y por ejemplo, bueno, tú eres de C Sharp, de .NET, que para mí básicamente es un Java precioso, o sea, es un Java bien hecho. ¿Tú lo aprenderías con ese lenguaje desde el principio o harías algo distinto? Fíjate, hubiera estado interesante. Yo creo que aprendería C Sharp, pero me hubiera ido primero a aprender web. Porque empecé a hacer C Sharp con aplicaciones de consola primero, ¿no? Para típico que Claro. nomás estás escribiendo así, que mete tu nombre y cosas así. Y Ajá. luego de ahí brinqué a aplicaciones de escritorio y duré un buen tiempo haciendo aplicaciones de escritorio. Yo creo que, de hecho, todos los sistemas que nos pedían en la universidad y que teníamos que entregar, siempre los entregué en escritorio y nunca entregué nada web. Hasta el último semestre. Y está bien triste porque cuando sales es raro que una empresa esté haciendo escritorio. O sea, todos van a ser web o móvil. Que al fin y al cabo móvil va a tener el respaldo de una web API y web siempre va a estar ahí, no lo puedes quitar. Y total que yo creo que comenzaría aprendiendo web sin duda desde el primer segundo. Yo creo que puedes empezar. Yo creo que el camino de la universidad fue bueno como hasta quinto semestre. Empiezas como que vamos a ver C, ok, perfecto, vamos a ver cómo diseñar un algoritmo con diagramas de flujo, pseudocódigo, vamos a programarlo, ok, perfecto, ok, vamos a subirnos a un lenguaje de alto nivel, vamos a decir Java, ok, está bien, pero ahora sí, de ahí de Java es como, ok, aquí es donde tú ya puedes aprender tu otro lenguaje porque ya tienes programación orientada a objetos, ya hiciste Ujú. algo de escritorio. Y ahí es donde yo creo que la universidad debe brincar totalmente a web. Que hay una materia en cuarto semestre que nos enseñaban que era Sí. tecnologías web. Pero no, La literal, materia que me salvó de no salirme de la carrera. en serio. Sí, lo juro. Sí, a mí, yo creo que lo que más me llevé de esa materia,
porque fue la primera vez que tuve contacto con HTML, CSS. No era suficiente tiempo para aprender HTML, CSS, JavaScript y todavía un lenguaje de backend. Es demasiado. Los semestres de la escuela realmente duran 4 meses, ni siquiera duran 6 meses. Y Ujú, yo creo que debí haber tenido, o sea, si yo, tal vez no hablando de qué cambiaría la universidad, más bien qué cambiaría en mi aprendizaje, me hubiera ido por web desde el primer momento en que el que tuve contacto con web para poder mejorar ahí, porque realmente yo recuerdo mi primer trabajo de prácticas, llegué y me dijeron, ¿puedes hacer esto? Y yo dije, sí, sí puedo, y lo empecé a hacer, y me dijeron, oye, pero lo necesitamos en MVC, y yo dije, ¿MVC? ¿Qué es MVC, no? Y no, pues en modelo visto controlador y me acuerdo que me metí a investigar qué era modelo vista controlador y dije, número uno es web y no sé web. Número dos es un patrón de diseño y no sé esta cosa. Y fue como de, no manches, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, porque nunca vi esto y lo más que sabía hacer era HTML, CSS y poquito JavaScript. Y ujú, sí, yo creo que irte por, no tanto por, vamos a decir, no tanto irnos por web porque probablemente el día de mañana el web se murió y hay una nueva tecnología, no lo sabemos. Es irte por lo que el mercado o lo que el trabajo o lo que las cosas reales están haciendo y poder decir, ok, necesito saber qué es lo que se está pidiendo afuera y poder enfocarme en eso independientemente si la universidad me está diciendo que siga programando en Java. Porque ujú. si no, digo, al fin y al cabo, tú pagas tu semestre, tú te gradúas y la universidad te da una manita arriba y adiós. Y Sí. el que tiene que aprender todo eres tú y yo creo que sí, eso es un buen consejo. Creo que una de las cosas que están mal en la educación tradicional es que nos enseñan a repetir cosas, que realmente no estamos aprendiendo a aprender. Y eso es una de las cosas que dices, o sea, ¿cómo aprendo? Primero que nada, ¿no? O sea, creo que eso es algo que desde educación básica tenemos que empezar como a cuestionarnos, ¿no? Cambiar esa forma, esa perspectiva de que llega el profesor y nos pone algo y lo repetimos. No, o sea, es incentivar esa curiosidad de las personas de conocer algo, porque una vez que nosotros aprendemos esa habilidad de aprender, solitos podemos, siento que llegar a un camino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué perdura? Que era lo que estábamos diciendo, perduran los conceptos, la arquitectura, los principios sólidos de programación. Como tú dices, a lo mejor mañana web ya no va a ser rentable, ¿no? A lo mejor yo el día de mañana ya no me van a contratar por saber Node, pero puedo aprender Go, ¿no? Entonces, es esa parte de decir, ok, esto sí perdura, pero que siga allá afuera, ¿no? Yo también, o sea, gracias a web, yo pues estoy, o sea, web me da de comer, o sea, básicamente yo le agradezco un montón a JavaScript, le agradezco un montón a ese profesor de tecnologías web que me presentó a JavaScript y dije, esto es lo que yo quiero hacer porque he estado todo este tiempo haciendo algo de escritorio que no me interesa, que no se ve bien y que no es rentable afuera, ¿no? O sea, ahí fue cuando, no sé, creo que a ti también te cambió el chip, ¿no? O sea, nos cambió el chip así de, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y como dices tú, digo, yo creo que si aprendes conceptos básicos, la tecnología es X, porque todas las tecnologías funcionan bajo esos conceptos, bajo la Exacto. misma arquitectura. Claro, si nos metemos muy técnicos, puedes decir, no, hay lenguajes que no son orientados a objetos, hay otros que son prototipados, fuertemente tipados, Sí. etcétera. Pero al fin y al cabo, creo que tu lógica de como desarrollador y tu diseño de sistemas, la habilidad de comprender un problema complejo, desmenuzarlo, llegar a una solución y programarlo, que es lo final, yo creo que es lo que más vale. Precisamente la otra vez estaba hablando con una persona y le dije, yo creo que soy mal programador, pero soy buen ingeniero. Mm, Porque yo creo que allá afuera hay muchas personas muy talentosas en código. Pero son personas que les tienes que dar recetas. Es como construir una casa ujú, y vamos total, a decir, tienes un albañil y tienes al arquitecto, al ingeniero. El albañil es mucho más bueno levantando una pared que un ingeniero, aunque el ingeniero fue el que total. estudió. Pero el ingeniero no hace eso todos los días. Sin embargo, el que tiene el proceso
de que la casa no se caiga es el ingeniero. Y yo creo que puedo comparar a un albañil o alguien que construye la casa con un programador y al ingeniero tal cual como alguien que sabe diseño de sistemas. Y yo he llegado a veces a creer que no soy tan bueno programando, pero soy muy bueno resolviendo los problemas que conllevan programación y es algo interesante ahí como el poder desde que estás en ese path, no tanto clavarte en si sabes un lenguaje o no, sino en generar tu lógica como programador o como ingeniero de software y mejorar tus conceptos básicos. Como tú mencionas, la verdad Sí, es algo muy importante. totalmente. Es algo que yo le digo a mis alumnos, porque me dicen, maestra, es que yo estoy batallando para a trabajar con los ciclos y meterlos a una función, estoy trabajando, o sea, no me sale el problema. Y le dije, a ver, tiempo. Esto fue justo la semana pasada y me dijo, es que estoy batallando mucho para unir todos estos conceptos, todo estos, esta sintaxis que nosotros ya vimos, no sé cómo hacerle. Y le dije, a ver, antes de programar, antes de que teclees algo, anota los pasos que tienes que hacer, ¿sí? Analiza el problema, piensa qué necesitas hacer, cómo lo vas a resolver y al final te pones a codear. O sea, a mí no me importa si tu solución va a funcionar, yo voy a revisar qué te faltó nada más y ahí yo creo que empiezas a pulir esas cosas, o sea, no necesitas escribirme, de hecho he estado en entrevistas de código donde ni siquiera te hacen correr el programa, te dicen cómo lo vas a resolver, ¿no? Y a veces ni siquiera lo que escribiste funciona, ¿no? Es solamente pseudocódigo, pero de eso se trata, ¿no? De analizar esa perspectiva, de qué tan escalable va a ser algo, qué sucede, si, qué sucede cuando tengo un montón de usuarios y qué hago para que no se caiga ese servicio, ¿no? O sea, toda esa parte no nada más se reduce a un código, se reduce a todo lo que hay detrás para Sí. que nosotros estemos creando estas cosas, ¿no? Claro, sí. A veces estaría bien chido que todo se redujera a saber meter un if o hacer un for, pero en realidad a veces tienes que comprender toda la arquitectura del sistema, cómo funcionan los datos y todo, para al final llegar al punto de poner if algo es igual a algo, entonces esto. Y a veces Sí, primero tuviste que saber en qué línea iba y por qué iba ahí y por qué estás comparando esas dos cosas y no otras dos cosas, a saber escribir el if que puedes copiarlo de Google si quieres si se te olvidó la sintaxis, ¿no? O sea, hay muchos memes, ¿no? Que dice Junior Developer, ¿cómo centrar un div? Y lo Senior Developer, ¿cómo centrar un div? Y es lo mismo, y yo creo que eso es real, o sea, pero la diferencia entre el junior y el senior es la capacidad de análisis, no es la capacidad de escribir exactamente el mismo código. Y exacto, exacto, y eso es algo totalmente. muy interesante. Y bueno, Bata, una pregunta. ¿Has considerado, esta pregunta pues está medio obvia para mí, porque ya no trabajo en México, Ujú. pero ¿tú has considerado trabajar en otro país o te gusta estar ahí, en México? Eh, Qué buena pregunta. Es algo que me he hecho esta pregunta ya hace un par de años. Para mí, estar todos los días aquí en Guadalajara es estar viviendo el sueño. O sea, para mí, yo ya cumplí un sueño, el estar aquí, ¿no? ¿Qué sigue? Definitivamente, sí me veo en algún punto de mi vida, me veo siendo nómada digital totalmente, o sea, Qué más chido. allá de vivir en un país o de estar en un país, siento que estoy como en el punto en el que quisiera experimentar otras culturas, a lo mejor conocer otros países, la forma de vivir de esos países. Ahorita tengo un sueño guajiro, a lo mejor no sé qué, o sea, lo digo guajiro porque para mí sigue siendo algo como wow, ¿no? O sea, necesito, como cuando veíamos el estar acá, ¿no? O el estar tú allá en Estados Unidos o yo estar acá en Guadalajara. A mí me encantaría trabajar en Suecia, me encantaría ser ingeniera en Spotify. Eso es algo que para mí es un sueño guajiro, ¿no? Y lo digo como, no manches, quizá nunca esté ahí, pero no sabemos, ¿no? Eh, Obviamente, si me ofrecieran irme a Canadá, también lo haría. Estados Unidos todavía estoy un poquito como que sí, como que no, porque siento que, por ejemplo, vivir en San Francisco
Ay, no, me imagino, o sea, las rentas de ahí, ¿no? Sí, Wow, o sea, sí, definitivamente estoy abierta a esas posibilidades, ¿no? O sea, para mí, yo ya estoy viviendo el sueño y trato sí. de cumplirlo todos los días, ¿no? Nice, sí, pues, es algo que yo creo que todos los desarrolladores algún momento tienen esa aspiración de ser nómadas digitales, ¿no? Y digo, sobre todo la pandemia cambió un montón ese Ujú, rollo de que todo era en oficina, entonces independientemente si tu trabajo lo puedes hacer en tu casa, era como, no, pues hay oficinas, entonces imposible moverte. Y ahora que claro. existe eso de que la mayoría de las vacantes, de hecho, algo bien interesante que ahorita veo, ya casi lo ponen como un perk, ya casi es de que home office te ponen cuando te mandan una vacante así en negritas, home office, porque ya es casi un perk, ya es como algo que te dan extra. Porque al parecer a muchos nos gustó eso. Y yo creo que ahí pudiéramos, fíjate, vamos a ligarlo a otro tema que trae aquí, de qué Ajá. preferirías, o qué prefieres tú, que creo que ya me está la respuesta, pero es home office o on-site o ir a la oficina. Que tienes que elegir, porque sé Ujú, que hay cosas híbridas, a mí lo híbrido se me ujú. hace como que, digo, es la misma, o sea, porque si no eres, home office es como para poder viajar y moverte, on-site pues ya vas a la oficina y se acabó. Entonces, un híbrido siento que te arruina porque ni te puedes mover porque al fin y al cabo en algún punto vas a tener que ir a la oficina. Entonces, voy a dejar híbrido de fuera, que es un esquema que a mí Sí. se me hace como raro. Ujú. Pero entre on-site y home office, ¿qué preferirías? Mira, es que ahí tendríamos que analizar, o sea, si a mí me lo preguntas, yo me quedo con mi home office, ¿no? O sea, yo estoy muy a gusto en mi casa, o sea, yo paso mucho tiempo ahorita con tengo dos gatitas, entonces yo paso mucho tiempo con ellas, me gusta muchísimo estar aquí con ellas, ya están son gatas pandémicas, entonces están súper acostumbradas a estar conmigo. Eh, pero viéndolo ya desde diferentes puntos de vista, hay oficinas pues que también te ofrecen la experiencia de vivir en esa oficina, ¿no? De vivir la experiencia de ser un empleado, vamos a decir el cliché, la experiencia de ser un empleado de Google, ¿no? Que sus oficinas padrísimas, que hay juegos, que hay comedores, o sea, ahí básicamente no necesitas nada, o sea, te dan todo. Claro que es una experiencia y creo que a cierto punto nos la perdimos en el aspecto de, wow, pues no trabajamos ahí. Entonces, muchos ya, digo, ya Microsoft, Google ya están volviendo a las oficinas, pero sacar a la gente de su casa ya está siendo cada vez más complicado, ¿no? O sea, porque al final del día, y voy a citar a una persona muy importante que fue uno de mis mentores, me dijo una vez, cobra muy bien. Me dijo, cobra porque tú estás ganando, el dinero que te están pagando es el tiempo que tú estás fuera de tu casa sin estar con tu familia. Y yo nunca había visto Sí, esa perspectiva. Entonces ahorita estamos en la comodidad de nuestras casas y obviamente queremos, o sea, yo me imagino, mira, yo tengo dos gatas y quiero estar aquí, no me imagino los ingenieros o las ingenieras que quieren estar con sus hijos, ¿no? O sea, que no se quieren perder esa parte y es completamente entendible, ¿no? Entonces yo me iría, obviamente, pues, o sea, yo prefiero ser dueña de mi tiempo. Y si el día de mañana me aburro de estar en mi casa, pues me voy a un cafecito que tenga buen internet y estar comiendo a gusto o en la comodidad como te platiqué el otro día ahí por el WhatsApp que te dije, pues es que me desvelé haciendo esto porque estoy a gusto, me llegó la inspiración a las 2 de la mañana y estoy a gusto trabajando, ¿no? sí. Y yo creo que también vamos a hablar un poquito del tabú del home office, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, nah, es que, de hecho, el que está ahorita haciendo mucho revuelto contra el home office y se me hace raro, es Elon Musk. Elon Musk, sí, ese vato. Empezó a decir y mandó un ultimátum en Twitter, ¿verdad? Que ama tuitear. Y empezó a decir ¿Qué? que si no regresaban los empleados de Tesla y todas las empresas de él a trabajar, o sea, pues que mejor se fueran. Y digo que se me hace raro viniendo de él porque él parece ser bastante progresista y de pronto como que fue random, no sé. O sea, de pronto dijo todo lo contrario. El caso es que
el tabú del home office es que no trabajas. Es lo Ujú, típico, es como, no, pues si estás en tu casa es porque probablemente ni siquiera estás en la computadora o quién sabe dónde andes. Y voy a hablar por mí, no ujú, sé los demás o no sé tú. Este, claramente mi tiempo cuando iba on site en la oficina no es 100% productivo, o sea, es de tus 8 horas, eh, yo creo que yo puedo decir que trabajaba, si bien, 4. Y el resto de las 4 es de que te vas al baño 10 veces porque ya te incomodó un resto la silla o porque literal ya no tienes nada más que hacer o lo que tenías que hacer en el día ya lo hiciste y a veces dices, ah, pues pide más chamba. No es tan sencillo muchas veces, oye, ya tenés este ticket, ah, es que están en revisión algunos, todavía no los podemos pasar, son del sprint siguiente, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo se maneja el proceso de software en tu trabajo. Y a veces era estarme 4 horas en una oficina literal de brazos cruzados o estar scrolleando así la computadora porque ya no había nada más que hacer, ni aunque pidiera trabajo no me iban a dar más. Y ujú. claro que home office llega un punto si alguien te dice, ah, pues trabajas menos. Pues sí, decir que trabajar menos es que no tienes trabajo y te pueden saber la tele porque de nada sirve estar scrolleando Google, pues puedes decir que sí, pero si realmente tienes para eso existe un proceso del software, para eso existen tickets que corresponden a cierto sprint, que se entregan en cierto día, que tienen ciertas horas de desarrollo y realmente estás cumpliendo con todo, pues que es realmente no ser productivo o no trabajar, ¿sí me entiendes? Y porque yo creo que yo Sí, sí aprovecho un resto home office desde el sentido de que me levanto, entro a una junta y si tengo sueño voy y me duermo. Porque literalmente sé que ya no claro. tengo otra junta y me levanto y luego trabajo, hago mi ticket, envío mi pull request o lo que tenga que hacer y probablemente no estuve las 8 horas sentado frente a mi computadora como lo haría en una oficina, pero realmente al fin y al cabo y el outcome o el resultado fue el mismo y pues yo creo que es Es un... que aquí, Sí, ajá, es que adelante. aquí tenemos que tocar varios puntos, Ubi. Tenemos que tocar esta cultura tóxica de la productividad, ¿no? Y me gusta mucho que hayas tocado el tema de Elon Musk, porque yo tengo muchas reservas acerca de Elon, ¿no? O sea, creo que es una persona bastante tóxica en Twitter. Y creo que el idealizar, el que una persona sea productiva porque está sentada 8 horas, o sea, lo que le llaman hoy hora silla, ¿no? O sea, ¿realmente estás produciendo o solamente estás llenando un tiempo que debes de cumplir al día y a la semana, ¿no? O sea, por eso es que yo sí soy muy abierta a decir, ok, el nivel de vida al menos, y lo voy a hablar, pues creo que Estados Unidos y México andan por las mismas circunstancias, porque al final del día, pues yo trabajo con personas de Estados Unidos y soy mexa, ¿no? Y tengo como que la ley del trabajo de México. Pero trabajar realmente, como tú acabas de decir, no podíamos 8 horas. O sea, no estamos codeando 8 horas. O sea, de esas 8 horas estamos la mitad en juntas y a lo mejor una hora codeando. ¿Y qué tiene de malo? O sea, ahí es donde entramos a la perspectiva de, ok, hay que trabajar por objetivos, no hay que trabajar por horas. O sea, hay que trabajar, ok, el objetivo se cumplió, ya lo logré, ¿por qué tengo que estar ahí fingiendo que estoy trabajando? ¿No? Cuando realmente esa persona puede aprovechar el tiempo, a lo mejor haciendo otras cosas, dedicándole tiempo a tú a tu canal, yo a mis clases, yo no sé, estudiando una nueva tecnología, etcétera, ¿no? O sea, creo que está demasiado, pues es un tabú, como tú dices, ¿no? O sea, el decir, es que si no está ahí, y hay empresas, Dios mío, no voy a mencionar nombres, pero hay empresas de software que tienen estas prácticas de tu tiempo de pantalla. O sea, le ponen a las computadoras de los empleados, les ponen un software para estar traqueando cuánto tiempo están activos. Eso se me hace una cosa bastante tóxica. O sea, creo que ahí se pierde mucho el concepto y la cultura que viene precisamente de que, ay, nos la pasamos bien padre, tenemos jueguitos en la oficina, pues sí, pero
tienes un futbolito en tu oficina, pero tienes ese software en las computadoras de tus empleados donde está la confianza, ¿no? O sea, y ahí es donde los resultados son los que realmente hablan, ¿no? O sea, el entregar las cosas y tener tu propia vida, ¿no? El balance de trabajo, eh, estilo de vida, etcétera, ¿no? Claro, y es muy sencillo el traquear si alguien hace su trabajo o no, digo, es como, exacto, ¿no? Si alguien lo puedes tener en la oficina y puede ser igual de improductivo que on-site, digo, que home office. Y yo Sí. creo que el software es muy traqueable, o sea, algo o lo hiciste o no lo hiciste, o está o no está, no es como... Y sobre todo por la rapidez, ¿no? De cualquier persona puede ver tu código y puede ver tu progreso y puede ver qué realmente hiciste. Entonces yo Ujú, creo que el hecho de traquear tiempos, porque tristemente ya no trabajo ahí, no decir el nombre, pero a mí me tenían un software de esos por estar home office. Y bien gacho era de que me mandaban los reportes a la semana y me mandaban de ujú. que detectamos que no estuviste el tiempo suficiente en las computadoras y literal utilizaban algoritmos de inteligencia artificial que podían no solo, o sea, no era como que si estás moviendo el mouse, era como, ok, si estás en Google, ¿qué estás haciendo? No nomás Oh my no God. nomás si estás sentado, no, ajá, tenían, porque te mandaban una póliza de que ellos traqueaban todo, o sea, de que el algoritmo veía tu pantalla y podía decir ellos, ok, sí estuvo 8 horas, pero 4 horas fueron improductivas. Y era como, ¿qué? O sea, eso está, la neta, si te soy sincero, yo trabajaba lo que tenía que trabajar y a veces trabajaba 2 horas al día y me llegaban los correos y la neta, ni siquiera, o sea, ni los ignoraba totalmente y yo sabía que ni siquiera me iban a correr. Es una presión porque son empresas que se están peleando por desarrolladores. Ahí andan enviando, ah, necesitamos desarrolladores y luego le pones eso a tu developer, ese developer se te va a ir y así fue, en 6 meses me fui de ahí porque yo no quería un correo que me estuviera diciendo que era un productivo. No Y quieres esas cosas, o sea, no quieres ese ambiente, eso es toxic management. Y muchas veces esa es una de las principales cosas por las que los talentos renuncian, ¿no? De las empresas. ¿Por qué? Porque vamos a aguantar que nos traten de esta manera, porque vamos a aguantar micromanagement, porque vamos a aguantar jefes tóxicos. Estamos en una industria que está tratando como de quitar esas cosas que tienen a lo mejor me lo decía una amiga, somos godines VIP. Ok, entonces quítale lo godín. O sea, yo no quiero un trabajo de 9 a 5. Yo quiero un trabajo flexible. Yo quiero un trabajo donde yo estoy codeando y me puedo ir a codear al café de aquí abajo o puedo codear en mi cama. O sea, no me hagas que me deje de gustar lo que hago, ¿no? Y creo claro. que hay muchas cosas como ese tipo de prácticas que influyen en que una persona desista o pierda como la motivación de hacer bien sus cosas. Yo creo que aquí podemos conectar otro tema que traía, que es, hay muchas cosas buenas que se pueden hablar del software, como los buenos salarios o salarios un poco mejores Ujú. que cualquier otra rama. Se pueden hablar, como tú dices, las oficinas bonitas. Y todo el mundo cree que el convertirse en desarrollador es automáticamente riqueza, automáticamente buenos trabajos. Y en parte sí, pero sabemos que no es del todo real. Entonces yo creo que el tema que quisiera como continuar es, nosotros sabemos porque ya estamos aquí, pero ¿cuáles son las cosas que crees que no se cuentan de la industria del software? Algo que nadie te dice, tú vas a ser un estudiante de por vida. Tú tienes, todos los días vas a aprender algo nuevo y si no lo sabes, a buscarlo. ¿No? O sea, Autodidacta. tienes que estudiar todos los días, o sea, aquí no hay de que, sí, ya pasé la carrera, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, órale, ya estoy lista para el mundo laboral. No, señor, o sea, esto no nada más es ganarte un trabajo, es permanecer en ese trabajo, es la presión que existe de poder hacer y aprender todos los días, ¿no? Eso es algo cansado a la vez, pero bueno, payoff, ¿no? ¿Qué más? Creo que sí, una oficina, como bien volvemos a decir, una oficina puede tener oficinas bonitas, cosas
cosas que a lo mejor están como plus sobre otras industrias o sobre otros rubros. Sin embargo, al final del día, una vez yo no lo entendí, fíjate, al principio de mi carrera, yo trabajé en una compañía, que tampoco voy a decir el nombre, pero pues ahí está en LinkedIn si me quieren buscar, que tenía los viernes de chela. Y me acuerdo que para muchos, o sea, para mí era como, wow, o sea, una oficina que te dé viernes de chelas, era como, wow, qué chido, ¿no? O sea, o pizzas o whatever. Y era una vez, o sea, yo platicando así entre un grupito, una bolita de ingenieros, le dije a uno, ¿por qué no estás tomando? O sea, no vas a tomar o no te gusta. Y era como, pues no, o sea, las chelas me las compro yo, mejor ya me voy a mi casa. Y todos nos quedamos así de, ¿what? O sea, en ese momento, y ahora lo entiendo y digo, eso no es un perk. El buen ambiente laboral no es un perk. El home office no es un perk. El que te den chelas o pizza o ese tipo de cosas no es un perk. Un perk es que tengas la flexibilidad de que si el día de mañana te enfermas, se enferma tu niño o simplemente te sientes mal y no quieres ir a trabajar, puedas tener la libertad de decir, no voy a ir a trabajar, no puedo. O de que te den la facilidad o la flexibilidad de pasar el tiempo con tu familia y que te paguen lo suficiente para que un viernes de chelas no sea un perk, que sea algo que tú te lo puedas dar. Creo que eso es de las cosas que hoy en día ya, pues después de años de experiencia, creo que valoro, ¿no? O sea, la calidad de poder estar con las personas que quiero, de poder ver a mis amigos, eh, ya no es un perk para mí el tener una oficina de colores, ¿no? Es un perk el tener un buen equipo, un buen líder, un buen cliente que no sea tóxico, que no te haga caer en un burnout, porque yo he estado en esa parte, ¿no? En la parte en la que era trabajar de 9 a 9 y no era suficiente, ¿no? O sea, y me hicieron caer en un burnout, así que recuperarte de eso no es algo fácil, nadie te lo dice, nadie te dice que va a haber un momento en el que vas a odiar lo que haces porque tienes Totalmente. un jefe tóxico, porque tienes un tech lead que lo único que hace es decirte a ti y a tu equipo que no están haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces, esas cosas creo que no se dicen, no, nadie Sí, te las dice. sí, yo creo que sí es bien interesante eso y hasta hay películas, no me acuerdo cómo se llama la de... Es comedia y se trata de Google, donde van unos vatos que son vendedores, no son técnicos y al final se Oh, meten sí, a The Internship se llama, creo que sí. así se llama. Y ves así como ese panorama perrísimo de Google y sus empresas, pero también te ponen como la competencia enorme que había entre los equipos dentro y lo tóxico que eran, ¿no? Eran bien tóxicos con ellos por no saber programar. Y yo creo que sí ya podemos dejar de fuera el viernes de chelas o los desayunos o... Recuerdo que por ahí en una empresa, si llegabas temprano te tocaba desayuno y era como para que llegaras temprano, era como, los que llegan antes de las 8 hay desayuno para ustedes. Y era Ay, como, no. era gracioso, pero había gente que llegaba antes de las 8 para ganarse su desayuno. Y pues sí, yo creo que algo que agregaría de algo lo que no te dicen, digamos que en el mejor de los casos trabajas en el mejor equipo, con el mejor cliente, pero yo creo que algo que pasa internamente como persona, o al menos voy a hablar de mi perspectiva, es algo que no te cuentan del desarrollo de software, es que puede llegar a ser monótono. Digo, es muy amplio y siempre puedes estar aprendiendo nuevas cosas y todo, pero al fin y al cabo vas a estar siempre un poquito sesgado en que pues lo que te da de comer es lo que tiene un poquito mayor de prioridad de aprender Ujú. y todo eso. Yo creo que para mí a veces se ha vuelto monótono. Al inicio es muy divertido estar aprendiendo, es muy divertido que te sale tu primer Hello World o te sale tu primer... Haces una API y te sale tu primer cosa web y tu página bien bonita, pero de pronto terminas haciendo 20 páginas iguales, terminas haciendo 50 CRUDs, que es el típico de agregar, eliminar, actualizar, y te das cuenta que todos los softwares allá afuera es eliminar, crear y eliminar, y sí, crear, editar y eliminar, y todo se resuelve creando, editando y eliminando cosas.
y se vuelve monótono y depende mucho de ti el seguir emocionado por lo que haces, ¿no? El seguir como, ok, pues, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Con lo que sé que puedo seguir haciendo o qué Y me es que ahí motiva? entra otra parte, Subi, ahí entra la parte de los career paths. Nadie te prepara hasta que llegues como a este mundo laboral, ¿no? De empresas que a lo mejor ya están un poquito mejor cimentadas en su experiencia y te dan como esta perspectiva de, ok, ya no quieres hacer código o ya no te llena el hacer código. Entonces te dicen, ok, vámonos por un lado a lo mejor un crecimiento más técnico o un crecimiento más por el lado de management, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Que cada quien, cada uno, si para nosotros a lo mejor ya el codear se volvió un poquito monótono, entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué es lo que decías tú? ¿Qué parte sigue? ¿Qué más? Y ya este crecimiento ya no va, ya va más allá de saber otro framework, de saber hacer otras Sí. cosas. Este crecimiento ya va más allá de, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde, hacia qué parte me quiero ir? Y es donde viene esta parte de, ok, ahora puedo ser un tech lead, ok, ahora puedo ser un arquitecto, ahora puedo ser, no sé, ¿no? O sea, o ahora puedo ser un management, o ahora puedo ser un product owner, o etcétera, ¿no? O sea, ya viene esa parte del crecimiento, no nada más de tecnología, viene parte de ese crecimiento de quién eres y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y por ejemplo, a mí me interesa mucho, bueno, digo, la comunidad tuitera, me he dado cuenta que no nada más existen esos puestos, o sea, sigo a Sara Edo, no sé si la ubicas, ella es una DevRel, y ese career path dices, ¿qué es eso, no? Entonces eso es algo que a mí me interesa muchísimo como seguir, ¿no? Como el poder darle a las personas a lo mejor un career path en su propio aprendizaje, ¿no? Porque ya lo he hecho con mis estudiantes, o sea, ya veo cómo pueden crecer, hacia dónde quieren llegar y qué padre que alguien te pueda decir, yo creo que podemos seguir con esta parte, el ser un embajador de tu empresa, de tu tecnología, de lo que sea que estás haciendo, creo que hay muchos caminos muy interesantes, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, porque programar sí bueno, en mi caso yo creo que se volvió monótono hace bastante tiempo. Digo, Ujú, tiene que ver mucho los sistemas con los que trabajas, el tipo de empresas. .NET es muy empresarial. ujú. Llegué a trabajar en bancos. Los cambios de software en sistemas tan complejos o tan robustos a veces son dos líneas de código. A veces Ujú. es nomás moverle lo poquito para que funcione, pero no tanto como para que lo tumbes. Es como los memes es lo más real que puedan ver, donde típico dice lo que mis papás piensan que hago y lo estás así en la computadora Ah, sí, haciendo cosas, es lo que realmente hago y cambias así un if o una condición que estaba mal o lo que un sea. color. Ajá, o le pones un label diferente a algo, le cambias el nombre que tenía un typo o cosas así. Y luego, ok, denme mi sueldo del mes, ¿no? Y es como, Oye, y ya es tu user story del sprint. ¿cómo? Perdón, el... Y ya es la user story de todo el Ajá, sprint. claro, No. ajá. O sea, suena, es verdad. Yo llegué a tener tickets que eran así de que hay un typo en el label, cámbialo. Y lo hacía el lunes y ya no tenía nada que hacer en la semana. Era como, ¿qué? O sea, denme más, pero pues sí. De hecho, ahorita que mencionas como qué es lo que sigue, Ujú, ahí es donde yo creo que puedes empezar a creer y digo, no es el camino de todos, ¿verdad? Pero puedes empezar a decir, bueno, si ya no es aprender otro framework, otro lenguaje, otra tecnología, yo creo que es donde puedes comenzar incluso a emprender. Si ya tienes claro. todo el conocimiento de programación, eres todo el departamento de IT, que al fin y al cabo Ujú. a los devs nos terminan haciendo eso. Este, pues realmente yo creo que puedes empezar a emprender, a crear tu propio producto, a crear... A veces no es tanto crear un producto, a veces está chido solamente crear algo ñoño o algo divertido en la web para que los demás puedan usar, este, cosas así, ¿no? Empezar a divertirte con lo que sabes hacer y no nada más estar sosteniendo un banco, sosteniendo una aplicación de super empresarial porque realmente te vas a aburrir. Todo el mundo piensa que
todo el tiempo estamos hackeando cosas y eso no es verdad. A veces resuelves problemas monótonos y aburridos. Y es donde yo creo que puedes empezar a emprender o agarrar un path de programación que no, que en este caso yo voy a ir por videojuegos, no, no tiene que ser eso. Pero es como dices, ya tengo la habilidad difícil que es la programación, entonces vamos a hacerlo chido o vamos a darle otro enfoque. Y yo creo que puede ser una manera de vencer esa monotonía. De mi parte, creo que la forma en la que yo he podido vencer como esa monotonía ha sido enseñando y me he ido como más a la parte de research. O sea, a mí de verdad sí me gusta mucho la documentación, me gusta muchísimo el poder aprender algo, entender completamente algo y después transmitirlo, ¿no? Y después hacer, o sea, yo descubrí Notion, no sé si tú documentes, por ejemplo, Evernote o algo así. Notion tengo ya básicamente documentadas varias aplicaciones, varias tecnologías y me encanta el poder tener como esos documentos hacia donde yo puedo referenciarme con mi propio aprendizaje y trasladarlo ahora a otras personas que a lo mejor Claro. están preparándose para estudiar algo, ¿no? Sí, es la habilidad. Yo creo que también es una habilidad que no, no todas las personas tienen. La habilidad de agarrar algo complejo, sintetizarlo y poderlo explicar de una manera más sencilla. Porque yo creo que todas las documentaciones que hay afuera eh, de lo que sea, ¿no? Quiero implementar la API de Google Maps en mi aplicación. A veces son Ujú. muy complejas o son simplemente a un nivel de para alguien que ya sabe desarrollar. Y está chido el poder sintetizarlo y bajarlo a un nivel más junior o más entendible y está chido. Sí, yo en la vida me vi a mí misma enseñando algo, o sea, yo era tan insegura que decía, ¿qué le voy a enseñar a la gente? Y hoy que veo en retrospectiva un año, o sea, y poder transmitir lo que ya varias personas hicieron conmigo, ¿no? O sea, y yo sé que tú, no, o sea, no manches, conmigo empezaste hace ya muchos años, todavía me acuerdo cuando nos juntamos a estudiar en la biblioteca y que veíamos esos libros todos de antaño que ya, pues no, o sea, está todo obsoleto. Sí es un reto, ¿no? El poder, el poder transmitir el conocimiento y sobre todo el no ser celoso con él, ¿no? O sea, el poder Claro. decir, si yo sé, o sea, creo que todos cabemos aquí, ¿no? O sea, esto no me va a quitar mi lugar. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que para ir cerrando esto, ¿qué consejos darías a las personas que ahorita están ah, tanto o comenzando a estudiar esto o ya llevan mitad de camino o están decidiosos si quieren estudiar esto o no? Eh, bueno, uno de los consejos que a mí también uno de mis mentores me dijo es, sé curiosa porque eso es lo que te va a llevar lejos, ¿no? Entonces, creo que si pudiera viajar en el pasado, ¿no? Viajar en el tiempo y a esa época donde éramos estudiantes y si pudiera decirles algo a mi yo y a los estudiantes ahorita es, no se queden con una sola fuente, no se queden con eso que vieron ese día y se acabó. Sean curiosos de por qué funcionan las cosas, cómo funcionan, de dónde viene. Algo que a mí me interesaba muchísimo saber era cómo funciona el Internet y poderlo Hmm. explicar de la forma más sencilla posible para las personas que a lo mejor no saben o no tienen idea o quizá nunca se lo han cuestionado, ¿no? Para mí Claro. era eso, ¿no? O sea, el tener esa curiosidad de cómo las cosas funcionan, creo que es también lo que nos hace como ingenieros, ¿no? O sea, el tener como esa curiosidad, esa creatividad de solución de cosas y, y sí, creo que esas, yo creo que a partir de ahí ya vienen un montón de cosas, ¿no? El avanzar, el tener esta capacidad de no rendirse, de si algo no sale a la primera, es parte de que ya vas avanzando, o sea, ya vas avanzando a la solución, pero sí, creo que el consejo más grande que yo daría es, independientemente de quién seas y de dónde vengas, ten esa capacidad de nunca perder tu capacidad de asombro, de ser curioso y de buscar por ti.
Sí, yo creo que ahí puedes, eh, engloba mucho, es un consejo muy que engloba mucho. Yo creo que porque incluso ser curioso englobaría el siempre seguir aprendiendo, englobaría el seguir mejorando. Entonces, yo creo que es realmente un buen consejo. Pero yo creo que uno de los consejos más importantes que yo daría a los desarrolladores allá afuera, aparte de ser tan bueno en algo técnico, es aprende inglés a toda costa, porque realmente las empresas que te van a pagar lo que mereces, muchas veces antes de preguntarte si sabes algún tipo de tecnología, te van a pasar directamente al examen de inglés. Y si no pasas Sí, el examen de inglés, no les ni siquiera les va a importar tu currículum. Y yo creo que sí. es uno de los consejos que yo daría: aprende inglés si es que no sabes ya. Y sí, yo creo que lo demás lo puedo resumir en lo que tú dijiste: sé curioso, siempre aprende, porque aunque no quieras, siempre vas a tener que estar aprendiendo en esta industria, no hay de otra. Mañana sacan 3 frameworks de JavaScript nuevos, nomás porque sí, y resulta que la comunidad los agarra y dice, esto es mejor que lo que nunca ha salido, y ahí estás aprendiendo algo nuevo. Ya le pasó, ya pasó con React, ya pasó con Angular, ya pasó Con con Vue. jQuery, o sea, con Vue. Entonces, algo, nada más para completar rapidísimo eso, Claro. existe la creencia de que nosotros los desarrolladores o dedicarte a un área técnica de esta manera, un área de matemáticas, STEM, no vas a leer, ¿no? Que nada más la gente que estudia medicina o filosofía o de ese tipo de carreras tiene que leer muchísimo. Y no, yo paso la mayor parte del día leyendo algo, aprendiendo algo y documentándome sobre algo que codeando. Sí. Entonces, tienes que encontrarle ese cariño, esa curiosidad a la lectura y, y yo sé que a veces da flojera, pero no, o sea, vas a pasar la mayor parte del tiempo de tu carrera como ingeniero de software leyendo y aprendiendo. Claro, sí, y el saber de que a veces las lecturas son complejas y no, a veces agarras algo y lo lees y dices, no entendí nada. Entonces lo vuelves a leer y entendí poquito, y lo vuelves a leer y dices, ya entendí más o menos. Y a veces es agarrar la misma porción de texto y leerla 15 veces hasta que realmente la entiendas. Y es mucho el estar leyendo, pero leyendo, no más como Ajá, por arriba, porque sí, sí, eso es verdad. Siempre tienes que estar. La mayoría del tiempo la pasas en documentación más de lo que pasas, realmente programando. Porque si empiezas programando, yo creo que siempre no, vas a hacerlo de la manera más incorrecta y vas a tardar el triple, y luego lees la documentación y te vas a dar cuenta que estás, queriendo clavar un clavo con un cuchillo, ¿no? O sea, estás usando lo incorrecto con lo incorrecto, y te ahorra mucho tiempo leer documentaciones. Y sí, es realmente un muy buen punto. Y pues nada, yo creo que podemos cerrarlo. Fue una plática muy chida, la neta. Agradezco mucho que te hayas dado el tiempo pues, de estar aquí, de tener esta plática. Y estuvo chido porque se me hizo que fue una plática bastante orgánica. Teníamos mucho tiempo sin hablar, no fue como que dijimos, oye, vamos a hablar así. Y vamos a fingir. ajá, fue como que hice ahí más o menos unos temas de conversación, pero lo solté y fue de, órale, a ver cómo sale. Y pues no, gracias por darte el tiempo. Y qué chido que to- me impresiona, escuchar todo lo que estás haciendo. Se me hace bien chido cómo has crecido y todo. Y nada, No, yo creo es que mutuo, en serio, es mutuo. Tú sabes que siempre te he admirado muchísimo, me da muchísimo gusto pues que estés allá, que estés poniendo en alto el nombre de los Mexas de Chihuahua, de Parral. Pues me da mucho gusto, ¿no? El que a lo mejor no tenemos como mucho contacto con nuestros ex compañeros o gente de la carrera, pero me da mucho gusto que los pocos que veo y con los que estoy en contacto, pues verlos de lejos y ver así como todo lo que han logrado y te agradezco mucho el espacio y la invitación. Qué honor estar aquí hablando otra vez contigo, ¿no? Y después de tantos años. sí, ya Así sé. que gracias. Sí,
Pues eso fue un video un tanto diferente a lo que siempre he subido, un nuevo formato. Espero que les haya gustado, espero que les deje sobre todo algo chido, no sé, enseñanza, aprendizaje, lo que sea. Pues nada, que estén chido, que estén bien. Chao.